Por una parte, el temario de hoy, vamos a ver lo que es el desarrollo, el concepto de desarrollo, qué tiene que ver el crecimiento con el desarrollo, cómo se mide el crecimiento, cuáles son los factores determinantes del crecimiento y el punto de unión de comunión entre el crecimiento y la calidad de vida que es el desarrollo. Después vamos a entrar a ver una parte de empleo y vamos a definir población económicamente activa y vamos a aprender a calcular la tasa de ocupación, la tasa de empleo. Esto está mal, la tasa de ocupación, ¿sí? Y la tasa de empleo son similares, o sea, la tasa de desempleo debería decir, la tasa de empleo, la tasa de actividad. Y vamos a dejar para la próxima sesión los indicadores de desarrollo, que son, vamos a ver tres aspectos: salud, socioeconómico y económicos. Y me faltó acá incorporar, vamos a hacer el cálculo de la pobreza y de la indigencia con valores actuales. Bueno, vamos con el desarrollo del temario. Y lo primero que vamos a ver es el concepto de desarrollo, que tiene que ver con el mejoramiento o el aumento de la calidad de vida. Mientras que el crecimiento es un proceso, ¿sí?, sostenido en el tiempo, en los cuales los niveles de actividad económica van aumentando en forma constante y paulatinamente. Y como vamos a ver, la medición del crecimiento, como ya sabemos nosotros, se hace a través del aumento, y estamos hablando del crecimiento, del Producto Bruto Interno en términos reales. Y si tenemos la mala suerte, como estamos teniendo los últimos 3 años, de tener una disminución del Producto Bruto Interno, tendríamos que hablar de crecimiento económico. Entonces, hay un punto de encuentro entre crecimiento y desarrollo que es muy finito y es muy discutible, y lo vamos a charlar un poquito, pero seguro que al tener un achicamiento del PBI, seguro que no vamos a tener un aumento de la calidad de vida. Y ya lo vemos enseguida. La medición del crecimiento, decía, se puede hacer en términos reales, calculando el porcentaje de aumento del Producto Bruto Interno. Pero también uno de los valores referenciales que tomamos es el PBI per cápita o PBI por habitante, que es tomando ese Producto Bruto Interno en términos reales, transformarlo, dividiéndolo por el número de habitantes que tiene este país, que somos un poquito más de 45 millones en este momento, nos daría el Producto Bruto Interno real per cápita o por habitante. Para poder hacer comparaciones internacionales, ese Producto Bruto Interno real, el nominal, el Producto Bruto Interno nominal, lo dividimos por el valor de la tasa de cambio del peso al dólar. Con lo cual, si queremos de alguna forma transformarlo en una moneda que nos permita medirnos internacionalmente, tenemos que agarrar el Producto Bruto Interno nominal y dividirlo por, en este caso, 72,50 que cuesta el dólar. Y a ese valor en dólares, dividirlo sobre el número de habitantes. En países como los nuestros, esta medición siempre resulta relativa. Por cuanto, por ejemplo, en la clase que viene vamos a ver que nosotros teníamos un PBI per cápita medido en dólares de algo así como $20.000 por año y por persona, ¿sí?, per cápita.
Y con la suba del 2018, porque los datos estos están referenciados al 2018, que son los últimos datos consolidados, pero en el 2018 el dólar costaba menos de 30 pesos. Entonces, la mala noticia es que hoy el mismo PBI, transformando en un dólar de 75 pesos, 72,50 pesos, nos está dando un PBI mucho más próximo a 10.000 que aquello del 2018, que eran 20.000. Entonces, en países donde la moneda extranjera, en países como los nuestros, donde la moneda extranjera tiene alta volatilidad por la inestabilidad económica propia de nosotros, nuestras políticas económicas, hace que estas mediciones transformadas en dólares resulten no del todo útil para compararse. Porque si yo les estoy diciendo que en el 2018 nuestro PBI per cápita en dólares era de 20.000 y hoy es de 10.000, quiere decir que somos un 50% más pobres y nuestra calidad de vida tendría que haber descendido también un 50%, y eso no es así. No digo que estamos bien ni que estamos mejor que en el 2018. Lo que sí digo es que no estamos, nuestra calidad de vida y nuestro poder de compra no ha disminuido un 50% respecto al 2018. Entonces, siempre cuando vamos a ver estadísticas, tenemos que tener en consideración particularidades en cada caso. Para nuestro caso, donde tenemos un dólar tan volátil, transformar nuestro Producto Bruto Interno nominal en dólares a valores nominales, a valores actuales, resulta hoy que tenemos un PBI per cápita 50% menor que hace 2 años. Y no se refleja eso en el nivel de vida de los habitantes. No digo que no estamos bien, digo que no estamos bien, pero no estamos al 50% de lo que estábamos hace 2 años. Entonces, teniendo en cuenta estas relatividades, es que vamos a analizar siempre las estadísticas. Las estadísticas tienen muchas formas de leerse y hay que mirar un poco de todo. Y un solo número no te dice nada. Las estadísticas siempre hay que ver, sobre todo cuando hablamos de desarrollo, tenemos que ver muchos números integrados para hacernos una idea de cuál es la calidad de vida de cada uno de los países que queremos analizar. Pero el crecimiento se constituye en un elemento básico para tener una mejor calidad de vida. Si nosotros no logramos aumentar nuestra torta, que es el Producto Bruto Interno en términos reales, y se va a ir deteriorando nuestra calidad de vida, porque como en alguna clase les decía, la torta se quedó chica o se fue achicando, perdón, se quedó constante o se fue achicando en los últimos años, que fue nuestro caso, y la tasa neta de la población va aumentando todos los años a razón de un poquito más del 2%. Es decir, entre los que nacen y los que fallecen, tenemos siempre un saldo, nuestro país, no todos los países lo tienen, un saldo positivo de habitantes que tienen que comer de la misma torta. Y si la torta es igual, o sea, chica, y sigue subiendo la población, evidentemente que la calidad de vida de todos los sectores se va a ir deteriorando. Entonces hay que crecer. ¿Cómo medimos? A través de estos dos indicadores que acabamos de mencionar. Y hay factores que favorecen el crecimiento. Y lo vamos a repasar, ya lo conocemos, pero intuitivamente lo conocemos, lo vamos a razonar un poquito más. Hay factores básicos que determinan el crecimiento. El primer factor es la eficiencia de la organización económica. Eso quiere decir de las políticas económicas de los distintos gobiernos que nos tocan en suerte tener los argentinos. Si tenemos política económica eficiente,
si tenemos una organización económica estable y tenemos un rumbo económico, bueno, todo eso nos habla de eficiencia. Lamentablemente, de hace mucho tiempo, 10 años tranquilamente, la eficiencia de la organización económica de nuestro país es muy mala. Y cuando hablo que el dólar es tan volátil, es una consecuencia de esa situación. Entonces, hay un primer factor del crecimiento que en este momento no lo tenemos, o sea, o no está en condiciones de favorecer el crecimiento. Tenemos una organización económica ineficiente. Como veníamos diciendo en las clases, el gasto público exacerbado, el déficit fiscal permanente, el endeudamiento continuo, todo eso tiene que ver con la organización económica del país. En este momento nos está faltando por lo menos esa parte. En esto sí, gracias a Dios y a la naturaleza, somos buenos. La disponibilidad de los factores de la producción. ¿Sí? Tenemos, ustedes ya estudiamos, estamos haciendo un repaso. Tenemos unos recursos naturales que son la envidia del planeta, podríamos decir. Estamos en la mejor posición de recursos naturales que se puedan tener. Tenemos disponibilidad de mano de obra, o sea, de trabajo, ¿sí? Porque no solo porque la población esté desocupada, sino que tenemos un crecimiento vegetativo de una población joven respecto a otros países, por ejemplo en Europa, que la población se va envejeciendo porque la gente, en su egoísmo, en su cosmovisión de la vida, no tiene hijos. Entonces, están quedando cada vez poblaciones más viejas. Entonces ahí el recurso trabajo, que se simboliza con la letra L, es un recurso difícil de conseguir. Y si lo conseguís es muy caro. ¿Por qué? Porque no hay trabajadores. Por eso los países de Europa están aceptando, con alguna limitación, porque tampoco es un molinete abierto permanentemente, pero aceptan trabajadores de los países del tercer mundo, sobre todo para realizar los trabajos que ellos no quieren hacer, que son los trabajos menos calificados. También tenemos un capital social importante que está dado por esa letra H, ¿sí? Que es el capital intelectual, ¿sí? Al tener una universidad pública y gratuita, y al tener una educación pública y gratuita, la cantidad de profesionales que tenemos disponibles es muy importante y lo vamos a ver estadísticamente en la clase siguiente. Entonces, capital social, o sea, recurso, materia gris, hay disponible. Hay disponibles trabajadores en una edad temprana para poder trabajar. Tenemos muy buena disposición de recursos humanos, de recursos naturales, perdón. El capital siempre un problema, ¿sí? Sobre todo porque, como dije, si tenemos una baja eficiencia económica, el capital es difícil de conseguir por dos motivos. Primero, porque los inversores no traen el dinero, ¿sí? Le huyen al país. En este momento estamos arriba de los 6.000. No sé si estoy equivocado con esto, pero arriba de los 3.000 puntos básicos, ¿sí? De riesgo país. Y ese es un indicador para que los que tienen plata en el mundo, y la plata en el mundo en este momento está disponible, no vengan a países como los nuestros, que son países, digamos, que son altamente riesgosos, porque eso mide, el riesgo país mide justamente eso, el riesgo de poner plata en el sistema productivo nuestro. Se van a otros países que tienen mucho menor riesgo y similares posibilidades de rentabilidad. Hay muchos países emergentes que están creciendo rápidamente, muchos de África, algunos de Sudamérica, lo vamos a ver cuando veamos algunos indicadores de la clase que viene. Pero el capital es un problema para nosotros, porque al no tener
confianza de los inversores en nuestro sistema económico, el capital que hay se limita al capital interno, a la capacidad de ahorro de la población, y una población que cada vez puede ahorrar menos justamente porque tenemos una organización económica ineficiente, y cuando hay ahorro en un estado permanentemente deficitario y con necesidades financieras permanentes, el ahorro que tienen los bancos se lo lleva el Estado, con lo cual las empresas para invertir tienen que pagar tasas más altas de las que paga el Estado, haciendo que los proyectos productivos dejen de ser rentables. No olviden que como veníamos, voy haciendo como un repaso de las distintas clases que tuvimos. No se olviden que el Estado en los últimos 5 años, no más, 7 u 8 años, ha venido emitiendo bonos, el LELIQ, y van cambiando de nombre, son distintos bonos, pero que son de corto plazo, y le ofrecen eso a los bancos para que le presten el dinero a unas tasas exageradamente altas, 85, 60, 55%, y la empresa que quiere invertir, que por ahí hay algún loco, que siempre hay gente dispuesta a invertir, no puede tomar un crédito y competir con esas tasas que paga el Estado, porque el Estado tiene poder para pagar esas tasas, ¿sí? Poder que después termina en la inflación, pero el empresario no tiene ese poder. Entonces, de los factores de la producción, ¿sí? Que son los factores básicos que determinan el crecimiento, uno de las patas, ¿sí? Estamos rengo en el tema capital, ¿sí? No hay dinero barato. Y ahora decimos, pero si están las tasas están buenas, están al 25%, pues es caro. En ningún país en el mundo existen tasas del 25% para inversiones. O sea, hoy sí, es tan barata la tasa, y sí, tan barata comparada con el 85-90% que estaban hace 2 años. Pero ninguna de las dos tasas te favorece la inversión, con lo cual el crecimiento económico va a quedar medio postergado hasta que acomodemos estos temas de macroeconomía y mejoremos nuestra eficiencia económica. Otro de los factores básicos tiene que ver con la productividad de la economía. Y cuando hablamos de la productividad de la economía, nos referimos fundamentalmente a la productividad del trabajo. ¿Cuánto rinde un trabajador? ¿Cuánto produce un trabajador? Esa es la pregunta. Esto se mide. Se mide a través de la productividad media del trabajo, que ahí tienen la ecuación, ¿sí? La productividad media del trabajo es igual a el PBI, el Producto Bruto Interno, en términos reales, dividido el número de trabajadores. Entonces, tomamos la masa del PBI en términos reales, deflacionada, la dividimos por el número de trabajadores, que en este momento son algo así como 12 millones, y nos da la productividad en términos reales de ese trabajo. Esa productividad puede subir, puede bajar, va variando normalmente con el tiempo. Pero mejor es medirla, más preciso es medirla a través de la productividad horaria del trabajo. Porque no todos los trabajadores trabajan la cantidad de horas que quisieran trabajar. Hay empleos que están, o hay trabajos, mejor dicho, que están sobredemandados, digamos, con una capacidad horaria, digamos, aumentada. Hay gente que trabaja más de 40 horas por semana y hay gente que trabaja menos de 15 horas por semana. Entonces, puedes decir, ¿cuál es la tasa de empleo? Y la vamos a ver enseguida, y es esta, pero de esos, ¿cuántos trabajan realmente 40 horas por semana? ¿Sí? Esa es la pregunta. Entonces, la productividad del trabajo es mejor medirla
no tanto por la cantidad de trabajadores, sino por las horas que trabajan. Entonces ahí podemos sacar una productividad horaria del trabajo, que es un mejor indicador para medir la productividad del trabajo, que tiene que ver con la productividad de la economía. Pero no solo la productividad de la economía sí está íntimamente relacionada con la productividad del trabajo, pero hay otros factores. Por ejemplo, la especialización, el clúster, que significa eslabonamiento productivo, y la escala. ¿Qué es un clúster o un eslabonamiento? Es lo que tenemos nosotros acá en el sector tabacalero, o lo que tiene el sector limonero en Tucumán, o el sector cañero en Tucumán, en Salta y en Jujuy. Son agrupamientos de empresas que cada una se dedica a hacer una cosa y entre todas constituyen el encadenamiento productivo del tabaco. Los productores se dedican a producir tabaco, los transportistas se especializan en el transporte de tabaco, se generan industrias clasificadoras de tabaco, se genera todo un H, o sea, un capital social que se especializa en la producción de tabaco, profesionales que se especializan, instituciones técnicas como el INTA, como la universidad. Cuando todos trabajan en un mismo tema, están haciendo un clúster, o sea, un eslabonamiento productivo. Podemos decir algodón, en Formosa y Chaco, podemos hablar del vino, en la región oeste. Esos son eslabonamientos productivos, eslabonamientos. Y la escala, es la magnitud, digamos, ¿sí? El clúster también te lleva a la escala, ¿sí? Ser un gran productor. Un gran productor tiene menores costos que un pequeño productor. Entonces, todo eso hace a la productividad de la economía. Otro factor que hace a la productividad de la economía es la mayor inversión en educación. Ya cuando veamos los indicadores vamos a ver que Argentina invierte muy poco en educación. Y en ciencia y tecnología, o sea, en investigación y desarrollo. Bueno, sacando el tema político del medio, ustedes han visto los últimos años los graves problemas que hemos tenido con instituciones de investigaciones, con el CONICET, con el INTA, con el INTI, con la SAF, que es la Secretaría de Agricultura Familiar. A todo eso se lo ha ido desinvirtiendo, digamos, ¿sí? Se han ido achicando esa que dice mayor inversión en investigación y desarrollo. En los últimos 5 años hemos tenido una menor inversión en investigación y desarrollo. Habría que ver el tema educativo también, ¿no? Si en términos reales esa inversión se ha mantenido, pero seguramente habrá decrecido. Con lo cual, la productividad de la economía, que es otra de las patas que nos interesa, de los factores básicos que determinan el crecimiento, está bastante floja. Entonces ya estamos analizando 3 elementos, ¿sí? Eficiencia económica, disponibilidad de factores y productividad, que hoy, digamos, son los elementos a mejorar, ¿sí? No es una crítica, es un análisis de lo que tenemos que mejorar. Y todo en nuestra función tenemos mucho que ver con las mejoras que se pueden hacer en todos estos ámbitos. Y por último, la capacidad de ahorro de la sociedad. Si la sociedad no tiene posibilidades de ahorrar, ¿de dónde va a salir la plata para la inversión? Si el inversor extranjero no va a venir, porque además remontar una reputación como la que tiene Argentina, de los default, ya vamos para el segundo default en los últimos 20 años, eso lleva décadas. Entonces, el capital foráneo, el riesgo país te lo está diciendo todo, no viene. Si no hay capital foráneo, hay que tratar de generar capital local. Y el capital local
viene del ahorro. Y acuérdense, recuerden de las ecuaciones ahorro-inversión. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver el Estado con su déficit fiscal y con el saldo negativo de la balanza de pago por cuenta corriente? Con el consumo de los ahorros de la población. Lo que decía recién, si el Estado va a ser un competidor de los inversores por el ahorro que se produce internamente, y inversiones no van a haber, o van a haber muy pocas, porque las tasas que hay que pagar son muy altas, porque el Estado es el principal pagador de tasas. Entonces, la empresa privada debe competir con el Estado para poder tomar un crédito. Entonces, si esto no existe, y es muy difícil crecer. Y esto existe cada vez menos, porque además el salario real, ya lo estudiamos, se viene deteriorando, y la capacidad de ahorro también. ¿Se acuerdan de la renta personal disponible, no? Era consumo, más ahorro y menos impuestos. Los impuestos están fijos, pero resulta que el consumo cada vez se lleva una mayor cantidad de los salarios, porque en términos reales se vienen deteriorando los salarios, entonces cada vez hay más ahorros, menos ahorros. Conclusión, bueno, lo de la inversión de las empresas. ¿Y qué hay del crecimiento respecto del desarrollo? Bueno, como dice, esta es la parte final es la más importante. Es condición necesaria para que haya desarrollo, que haya crecimiento económico. Pero no necesariamente que haya crecimiento económico implica que va a haber desarrollo, o sea, mejora de la calidad de vida. ¿Por qué? Porque acá entra a jugar la distribución de esa riqueza, de ese Producto Bruto Interno. ¿Cómo se distribuye el Producto Bruto Interno? En unas pocas manos, en una cantidad regular de manos o en muchas manos, ¿sí? O sea, esta distribución puede resultar inequitativa, por lo cual puede haber mucho crecimiento, pero mejora en la calidad de vida del conjunto de la población puede que no haya, porque está mal distribuida esa riqueza. Entonces, es condición necesaria para el desarrollo que haya crecimiento, pero no necesariamente el crecimiento va a ser sinónimo de desarrollo. Nosotros tenemos, entre el decil más pobre y el decil más rico, tenemos una brecha de 15 veces, pues entre el 10% más rico y el 10% más pobre, de los que perciben ingresos, tenemos una diferencia de 15 veces. Esa es la distribución que tenemos, ¿sí? Entonces, aumentar el PBI en realidad va a contribuir a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. Esa es una pregunta que nos tenemos que llevar a la casa, a razonar, digamos. Y bueno, pero hay acciones políticas también para el desarrollo. Hay acciones políticas que el gobierno puede hacer para mejorar esa distribución y con ello el desarrollo. Ahora vamos a estudiar qué es el empleo, el desempleo, qué es la población económicamente activa, o sea que vamos a entrar de lleno en el tema empleo-desempleo. De la población total argentina, arriba de 45 millones de habitantes hoy, vamos a tener un grupo que lo vamos a denominar población inactiva, que está constituido por personas menores de 14 años y mayores de 65 años, que ya están jubilados, y las personas impedidas de trabajar, ¿sí? Hay personas impedidas físicamente, mentalmente, que, bueno, no van a formar parte de la población económicamente activa porque no tienen capacidades físicas o psíquicas para poder trabajar. Y por otro lado vamos a tener la población económicamente activa, que es la que nos interesa analizar y detenernos para conocer un poco mejor el concepto,
que está integrada por las personas ocupadas y aquellas personas desocupadas. Pero de estas personas, y en este momento, digamos, a nivel nacional, un aproximado de 21,4, o sea, 21.400.000 personas forman parte de la población económicamente activa del país, que se va a dividir entre ocupados y desocupados. Bien. Entonces la definimos. La PEA son personas entre 14 y 64 años con capacidades de trabajar, que trabajan o que no trabajan. Si trabajan, forman parte de los ocupados y ello nos va a servir de insumo para calcular la desocupación o la tasa de empleo. Y si no trabajan, pero buscan trabajar, vamos a tener los desocupados que forman parte de la PEA. Sin embargo, hay personas que no trabajan y que tampoco buscan trabajar, que van a formar parte de la población no económicamente activa, la NEA, que va a formar a su vez parte de la población inactiva. ¿Se entiende, Marcela, la explicación? Sí. Bien, entonces, los que no trabajan y no buscan trabajo forman parte de la población inactiva y se los denomina población no económicamente activa, y los que no trabajan pero buscan trabajar van a ser los desocupados y van a formar parte de la población económicamente activa, solo que no consiguen trabajo. Bueno, estos criterios estadísticamente, como los releva la encuesta permanente de hogares en forma trimestral, porque todos estos índices se calculan trimestralmente, a través de una encuesta nacional de hogares, que siempre son los mismos hogares, y que en Jujuy hay unos 630, son aglomerados urbanos. O sea, en el Gran Jujuy Palpalá, ¿sí?, se miden aproximadamente 600 hogares para integrarlo a toda una estadística nacional, donde se hace seguimiento trimestral de estas categorías. Y se puede ir viendo la evolución de los ocupados, los desocupados, de los que no buscan trabajo. Los que no buscan trabajo, en realidad, y ahí es una cuestión estadística, algunos no buscan, que se los dice, se los llama los inactivos típicos, ¿sí?, que son aquellos que realmente no quieren trabajar, digamos, ¿sí? Típicamente no quieren trabajar. O sea que por más que, ¿cómo se mide eso? Que por más que vos le ofrezcas trabajo, todo esto se encuesta, no quieren trabajar. Pero hay algunos de estos inactivos que sí quieren trabajar, si alguien le ofrece trabajo. Lo que pasa es que hoy forman parte de la población inactiva porque el encuestador considera que si no estuvo buscando trabajo en la semana esa que pasó el encuestador, quiere decir que es un NEA. Y en realidad es un NEA porque se cansó de buscar trabajo y ya no lo encuentra. Entonces, en realidad tendría que formar parte de un desocupado de la PEA y no de la NEA. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Ya se cansó, entonces yo puedo buscar trabajo, pero en algún momento ya me canso y ya me desaliento. Entonces, no busco más trabajo. Entonces, ahí hay como una disquisición entre la población inactiva típica, que no busca trabajo ni que le ofrezca, ese que, como decimos, bromeamos, le tira una pala y sale corriendo, y otro que está desalentado, pero que si le tira una pala sí quiere trabajar. O sea que, en realidad, la PEA es muy estricta en esto. El desocupado de la PEA tiene que ser un trabajador que en esa semana haya buscado trabajo.
Y comprender estas magnitudes nos va a permitir calcular la tasa de desocupación o de desempleo, ¿sí? Que es porcentual, que es el número de desocupados sobre el total de la PEA por 100. ¿Sí? Es una simple división, ya teniendo en claro los conceptos, ¿sí? Y teniendo en claro que todos estos datos están estadísticamente, trimestralmente publicados, nosotros podemos calcular la tasa de desocupación, que es lo que hace el INDEC. ¿Sí? Entonces, el número de desocupados, y se refiere a estos amarillos que están acá, sobre el total de la PEA por 100, es un indicador, me va a dar un porcentaje que en este momento está en el 10, en este momento, o sea, medido para este preciso instante, en realidad para el mes pasado, está en un 10,6%. De gente que integra la PEA, que busca trabajo y no lo encuentra. Y un indicador que nos permite, como dice acá al final, conocer la cantidad de oferta de trabajo que hay. En este momento, si sube ese proxy de 10,6, viene subiendo por la pandemia o por lo que fue, si el mes que viene o el trimestre que viene vuelve a subir, quiere decir que la oferta de trabajo se ha ido limitando cada vez más. ¿Y qué es lo que va a pasar? Anoche veía una información que la daba el de la CAME, el Cámara Argentina de Comercio, que cerraron, que 100.000 negocios no van a volver a abrir sus puertas. Cuando uno dice 100.000, dice comercio, estamos hablando de comercio, 100.000 comercios, chicos, grandes, medianos, que por lo menos tenga un empleado, digo yo, son 200.000 personas, el dueño y el empleado. Y esas 200.000 personas tengo que multiplicar por 4, porque son familias. Entonces digo, de repente tenemos 800.000 personas desempleadas más, ¿sí? Que no van a ser trabajadores, porque el cuenta propista, el dueño también es un trabajador. O sea que van a pasar a formar parte de los desocupados de la PEA, y este número obviamente que va a crecer. No son muy buenas noticias, pero bueno, esta es una situación coyuntural de la pandemia y por eso hay tantos problemas y tantas peleas políticas, porque algunos dicen se está descuidando mucho la economía, el gobierno. No vamos a entrar en este tema porque no salimos más. Hay otro indicador que es la tasa de empleo, que es el número de ocupados, las personas ocupadas sobre la población en edad de trabajar por 100. En edad de trabajar entre 14 y 64 años. Eso se conoce como tasa de empleo. Y en este momento, la nacional es del 42,6% y la de Jujuy es del 41%. Perfecto. Y el último indicador es la tasa de actividad, que vincula la población económicamente activa sobre la población en edad de trabajar por 100. Son distintos indicadores cuya evolución se puede ir midiendo trimestralmente. Para la Nación está en este momento en un 47% y para Jujuy en un 45%. Ahora, por ahí cuando queremos entender por qué la tasa de empleo es menor que la tasa de actividad, nos vamos a encontrar con algunos números que decir, no puede ser, porque si acá yo tengo una PEA de 47 sobre la población en edad de trabajar, ¿sí? Entre 14 y 64 años, todo, esto más esto, ¿sí? Tengo una proyección nacional de 47 puntos, o sea, 47%. Y cuando veo los ocupados sobre la población en edad de trabajar, veo que es del 42,6.
no me cierra, porque 42,6 y entre 47 hay 5 puntos y la tasa de desempleo es de 10 puntos. Entonces, decir, ¿cómo pueden ser estos indicadores? Lo que pasa que todo esto está sesgado, ¿sí?, por los planes de empleo, porque en Argentina los planes de empleo, no todos, pero muchos, ¿sí?, y ya lo vamos a ver a los planes de empleo enseguida, pasan a formar parte de los ocupados de la PEA. Y en realidad son planes sin ninguna contraprestación de servicio, o sea, no tiene lógica económica. Los ocupados son aquellos que trabajan a cambio de un sueldo, o a cambio de un salario, o a cambio de dinero. Acá se incluyen entre los ocupados planes sociales que no trabajan a cambio de un sueldo o a cambio de un dinero, digamos, que no es un sueldo. Entonces, por eso estos números por ahí, vos decís, ¿cómo puede ser si hay tan poca diferencia? Y acá hay, bueno, el que sesga todo el análisis son los planes sociales que se incorporan a esta tasa de desocupación que en realidad es mentirosa, porque habría que calcularla sin planes sociales, ¿sí? Y no sé qué número tendría. Yo intenté buscar estadísticamente y hay un apartado dentro del INDEC que dice desempleo sin planes sociales y no se puede entrar. O sea, está bloqueado el ingreso. Entonces son informaciones que se mantienen en reserva. Pero por eso es que por ahí nosotros decimos, ¿cómo puede ser tan próximo esto con esto si la tasa de desempleo es esta? Bueno, porque estos ocupados que figuran acá no son realmente ocupados, formarían más parte de los desocupados, entonces, pero bueno, igualmente esta es la forma de calcular los índices que venimos haciendo ya de hace 20 años y bueno, venimos siguiendo trimestralmente la evolución de estos índices y alguna validez para el análisis tiene. Hablaba de la asistencia social. Cuando un país tiene asistencia social como tiene nuestro país, quiere decir que algo está funcionando mal. Este es un estudio que hizo para la Universidad Católica Argentina una persona de apellido Kachanowski, que es un economista muy reconocido, que obviamente debe tener su ideología, yo no lo discuto, pero que toma números reales y hace un análisis. Y el tipo analizó que el 33% de los hogares argentinos, o sea, 1 de cada 3 hogares de Argentina, recibe alguna asistencia de planes sociales. Estos indicadores te demuestran que nosotros no estamos bien, porque si hay necesidad de asistir con planes sociales de tamaña magnitud, 1 de cada 3 casas tiene planes sociales, quiere decir que la economía no está funcionando bien y que en realidad el desempleo no es del 10% y que en realidad la riqueza está mal distribuida y que en realidad no ganamos $10.000. Yo no lo gano, $10.000 por año y por persona, que nos da el PBI per cápita transformado en dólares. Algo está pasando. Cuando es necesaria tanta intervención social del Estado, quiere decir, y vuelvo al cuadrito de atrás, que, no, de atrás, el primer cuadrito, quiere decir que nuestra eficiencia de la organización económica está siendo mala. Pero no es mala de ahora, es mala de los últimos 20 años. ¿Sí? Con algunos, como siempre digo, con algunos paréntesis, que 20, 50, con algunos paréntesis en el medio que han sido épocas de crecimiento, después han sido todos problemas, digamos. Y este era el resultado. En el 2010, digamos,
un cuarto de los hogares tenía asistencia social. Hoy tiene un tercio de los hogares de asistencia social. Pero decir, bueno, está bárbaro. Aumentamos la asistencia social. Vos pensás que si esto pasa va a disminuir la pobreza. Y cada vez hay más pobres. Y cada vez hay más indigentes. O sea, que a pesar de este aumento y este esfuerzo fiscal, ¿sí? Política fiscal, que hace el Estado para mejorar la situación de la sociedad, los índices de pobreza e indigencia siguen creciendo. O sea que la organización económica está mal. Y no es nuevo, acá se está analizando los últimos 9 años. Pero si lo llevamos a personas, ¿sí? El mismo Kachanowski, ¿sí? Lo lleva al porcentaje de la población que tiene algún plan social, resulta que 44 de cada 100 recibe un plan social. Y acá hablamos de habitantes, ya no hablo de la P, hablo del conjunto de habitantes del país. Quiere decir que hay 20 millones de planes sociales en este momento. Y sin embargo, sigue subiendo la pobreza y sigue subiendo la indigencia. Nuestra organización económica no está funcionando bien. Y no es culpa de este gobierno, ni del Macri, ni de la Cristina. Esto es de los últimos 50 años. Venimos retrocediendo. O sea, algo está pasando que a pesar de tener fabulosos recursos naturales y todas las condiciones, bueno, no crecemos, no. La pobreza cada vez es mayor, el desempleo cada vez mayor, la distribución de la riqueza cada vez es más inequitativa. Aquí tenemos un índice de planes sociales, esto lo bajé de la página del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Fíjense ustedes la cantidad, yo ni sabía que había tanto y tienen nombre, algunos tienen nombres muy ocurrentes. Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, Plan Nacional de Primera Infancia, Plan Nacional de Protección Social, Progresar. Acá están las becas nuestras, de los estudiantes. Programa Hogar, las tarifas sociales que tienen que ver con los servicios públicos. Subsidio social para medicamentos ambulatorios del PAMI. Plan Sumar, incluir salud. Servicio Nacional de Rehabilitación. Bueno, jóvenes más y mejor trabajo. Hacemos futuro. Pensiones no contributivas por invalidez para madres que tienen más de 7 hijos. Honorífica, bueno, los veteranos de la guerra. Una que se llama pensión no contributiva Vélez, debe ser para los hinchas de Vélez Sarsfield, no sé. Graciables y leyes especiales son las que dan los políticos. Seguros de desempleo. Estas jubilaciones están bien porque estas hicieron aporte los trabajadores. Después tenemos la asignación universal por hijo, ¿sí? Bueno, hay de embarazo, con discapacidad, hijos con discapacidad, la prenatal, o sea, antes que tenga el hijo ya tener un plan, cuando lo tenés el hijo tenés por infancia, y si tenés más de 7 hijos te dan otra, y así, así, así. Cuestión es que estamos llenando de planes de asistencia social y sigue creciendo la pobreza, la indigencia y la desigualdad. Algo está mal. Tremendo esfuerzo fiscal. Fíjense ustedes que para mayo del 2015 ya había 18 millones de planes sociales. Por eso digo que ahora hay más de 20 millones de planes sociales. ¿Ah? Si el 44% de 45 millones de personas, y me va a dar arriba de 20 millones, que reciben algún tipo de asistencia social. Y tenemos, ¿cuánto? Un cuarto de los hogares que son pobres, ¿sí? Un cuarto de los hogares que son pobres, o sea que no les alcanza para, no llegan a la canasta básica, ¿sí? Total, ¿sí? Y si lo llevamos a población, tenemos el 1 de cada 3, un poquito más, pero 1 de cada 3 que es pobre. Entonces, cuando vos mirás estos indicadores de desarrollo, acá estamos viendo
indicadores del desarrollo. La calidad de vida no existe, o sea, se va deteriorando paulatinamente a pesar de todos estos esfuerzos fiscales. ¿Qué está pasando con nuestra organización económica? Esa es la pregunta que uno se hace, ¿no? Sin criticar a nadie. Un poco es para que reflexionemos como argentinos, ¿no? No sé, todo. Todos tenemos que mirar estos números, son números oficiales. Todo esto son análisis de datos estadísticos oficiales, no hay invento. ¿Sí? Hay 20 millones de planes sociales, hay una cantidad enorme de planes sociales, sin embargo, uno de cada 4 hogares está bajo la línea de pobreza y uno de cada 3 personas es pobre. Si me da a elegir, a mí no me gusta esto, yo prefiero otra cosa. ¿Y qué pasa cuando hay estos desajustes? El Estado, aparte de los planes sociales, empieza a dar empleos públicos, porque, no hay trabajo, el sector privado no genera trabajo. ¿Qué va a generar trabajo si no hay inversiones? No hay inversiones porque no hay crédito. No hay crédito porque el Estado se es deficitario y se lleva. Es una espiral, un círculo vicioso. Entonces el Estado dice, bueno, si el empleo privado no crece, hagamos crecer el empleo público. Más déficit, menos crecimiento, menos tasa o sea, menos disponibilidad de crédito para la empresa, mayores tasas de interés. O sea, estamos en un círculo vicioso en donde cada vez el aparato del Estado es más grande, el déficit fiscal es más grande y la inversión productiva es más chica. Es el diagnóstico. Para eso sirve mirar estadística. Miren el crecimiento de Jujuy desde 2003 a 2017. Estamos tomando acá unos 15 años de empleados públicos. Aumentó la planta de personal un 154%. ¿Qué es eso? Gasto público. Ahora, ¿era necesario? No. Sí están amontonados los tipos en la oficina pública. Pero ¿qué pasa? No hay empleo privado. No hay empleo privado, entonces el Estado también sale a asistir con empleo público de baja remuneración, todo esto. Todo el empleo público, un empleo público de un empleado cualquiera, normal, sin categoría y nada, son todos pobres, que están debajo de la canasta de bienes y servicios. Fíjense, yo acá me sorprendí cuando vi esto. Jujuy encabeza el ranking. Pero no es de ahora, no es moral, esto es de 15 años para atrás. Y además, esto llega hasta el 2017. Habría que ver hoy, que ha seguido aumentando. Y bueno, Tucumán, Salta, todo el NOA, fíjense, parejito el NOA primero ve en asistencialismo a través del empleo público. El NOA completo, prácticamente. Acá me falta Santiago del Estero nomás. Bueno, y así vean ustedes. Formosa, Infran, que tanto se lo critica, bueno, ha sido el más cauto en 15 años, solo subió un 30% la planta. ¿Sí? Acá está el promedio. El promedio nacional, un 70% de aumento. Sí, acá lo tienen a Roberto Kachanowski, que es el que hace el trabajo. Bueno, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo indicadores de desarrollo. ¿Qué indicadores estamos viendo en este momento? Indicadores malos. Estamos viendo un Estado que a través de una política fiscal de aumentar el gasto público hace esfuerzos ingentes, ¿sí? En empleados, en planes sociales, y los resultados cuando vas a medir el nivel de pobreza e indigencia son cada día peor. O sea, entonces, no funciona. O sea, la receta no está funcionando. Tenemos que pensar otra receta. Cálculo de la pobreza y la indigencia, y con esto terminamos lo del día de hoy. ¿Cómo vamos a calcular la pobreza y la indigencia? Esto es bueno que lo aprendan, que lo guarden, que lo estudien y que lo hagan. Ustedes hagan el ejercicio para su casa. Descubran si son pobres o no son pobres. Qué tan cerca o qué tan lejos de la indigencia, qué tan cerca o tan lejos de la pobreza. Yo les había dicho en alguna clase pasada que nosotros
para calcular estos valores se refiere siempre al equivalente hombre, ¿no? El equivalente hombre siempre vale 1, y de ahí, según la composición familiar, mamá vale 0,75, el hijo puede valer 0,60, 0,90 o más de 1, incluso si es adolescente. Y en función a eso, de lo que consume el hombre, ¿sí? El hombre de 30 a 60 años, que tiene un valor igual a 1 y se llama equivalente hombre, en función a ello, se supone que esto está estudiado, ¿sí? Y en el mundo es así, se supone que el resto de las personas consume X equivalente hombre. Entonces yo a ustedes les presento la tabla, pero ustedes la pueden buscar en el índice, yo la saqué de ahí, no la inventé, de la tabla de equivalencia, ¿sí? Entendiendo que mujeres y varones de una misma edad tienen distintas necesidades de consumo y por lo tanto van a tener distintos equivalentes. Fíjense en que uno corresponde al masculino de entre 30 y 45 años. Esa va a ser la referencia, ¿sí? Un equivalente hombre es una persona, el consumo que produce una persona de entre 30 y 45 años, ¿sí? Y también hasta los 60 años, ¿ven? Yo estoy en 1 todavía, gracias a Dios. Y espero seguir mucho tiempo en 1. Bueno, de ahí tenemos que hacer la composición familiar para saber cuánto equivalente hombre tenemos en nuestro grupo familiar y multiplicarlo por la canasta familiar del mes actual. Vamos a ver ahora mejor. Estos datos también están en el índice, son actualizados, y acá nos da la canasta básica alimentaria por un lado y la canasta básica total. La canasta básica, esta es para el Gran Buenos Aires, no es nacional, pero bueno, tenemos un buen proxy, digamos, para medirnos. Y acá tenemos los valores de la canasta alimentaria por un lado, que mide el nivel de indigencia, o sea que si no te alcanza para comer, si no reunís 5.332 pesos por equivalente hombre, no te alcanza para comer. O si no reunís, bueno, es en enero, vamos a mayo, que es el último dato. Si no reunís 13.941 pesos por equivalente hombre, no te alcanza para cubrir las necesidades de la canasta total, o sea, la canasta básica total. Ya esto estudiamos cuando vimos índice de precio del consumidor, que era la canasta básica total y la canasta básica alimentaria, solo alimento, que yo le decía que tiene más o menos un componente entre un 28 y un 35% de la canasta básica total, según las regiones del país. Ahora bien, vamos a un ejemplito. Supongamos el hogar tipo número 1, donde tenemos mamá de 35 años, soltera, hijo de 18 años, la mamá quedó embarazada a los 16, la abu, que vive, o sea, la mamá de la mamá de 35 es la abu, y son 3 personas en el hogar. Este es un hogar, son hogares típicos, no es que estamos inventando, esto está, así lo mide el índice. Si yo lo único que hice es copiar cómo ellos toman lo que consideran hogar 1, 2 y 3. Entonces, ¿cuánto equivalente hombre tiene? Me voy a la tablita, mamá de 35 años, sexo femenino, entonces me pongo acá entre 30 y 45 años y tiene 0,77 equivalente hombre. El hijo va a tener de 18 años, me voy a 18 años, que está entre 18 y 29, me voy a sexo masculino, va a tener 1,2 equivalente hombre, y la abu de 61 años, me voy a la tabla, te va a dar 0,67. Ese hogar en total tiene 2,46 equivalente hombre. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Un cálculo simple. Tengo que multiplicar el equivalente hombre por el valor que me da cada equivalente hombre para no ser pobre a mayo del 2020.
Y esa multiplicación me dio 34.300 pesos casi. Quiere decir que si este grupo familiar, entre todo esto, no reúnen 34.300 pesos, son pobres. Y haciendo el mismo cálculo, pero en el renglón de al lado, ¿sí? Si no reúnen 14.000, o sea, 2,46 equivalente hombre por 5.785, me va a dar 14.231, 14.200 pesos, solo para poder comer en este tipo de hogar. Entonces, ustedes tienen la tabla de equivalencia y tienen el valor actualizado a mayo. Esto está en el INDEC, hay que buscarlo, no, el INDEC no te entrega nada así nomás, tenés que rebuscar información, pero tiene mucho. Y alguna la tenés que procesar, pero están los datos. Hogar 2. Papá de 35, mamá de 31, con 2 hijos, una hija de 8, un hijo de 6. Un hogar más típico, digamos, son hogares típicos. Te vas a la... sumás todos los equivalentes, que ya vimos cómo lo calculamos, y te da 3,09. Para este hogar, si el grupo familiar no reúne 43.000 pesos, es pobre. Si no reúne 18.000 pesos casi, es indigente. O sea, no le alcanza para comer. Hogar número 3. Papá de 30, mamá de 30, este matrimonio joven que se dedicó a tener muchos hijos, ¿sí? Con 3 hijos, te da 3,25. El equivalente hombre, que multiplicado por los valores de 13.941, dice que si no, ese hogar no reúne 45.300 pesos, es pobre. Y si no reúne 18.801 pesos, es indigente. Entonces, ahora que ustedes tienen las tablas, y como dice ahí, esto está sacado del Instituto Nacional de Estadística y Censo, ahora que ustedes tienen las tablas, lo que tienen que hacer es calcular para su casa en dónde están. Si están sobre la línea de la pobreza, están debajo de la línea de la pobreza, qué tan lejos, qué tan cerca están de la línea de la indigencia, según la composición de su hogar, que seguramente puede ser el hogar 4, digamos, cada uno tiene sus características. Pero estos son los 3 hogares que toma el INDEC para establecer el nivel de pobreza y de indigencia, ¿sí? Como vimos hace ratito, el nivel de pobreza está el 35, uno que de cada 3 de la población argentina es pobre, o el 25% de los hogares son pobres, ¿sí? La indigencia es mucho más baja, debe andar de alrededor del 7%, ¿sí? 7 de cada 100 son indigentes, o sea, no les alcanza para comer. A pesar de todos los esfuerzos fiscales que está haciendo el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, a pesar de todo este aumento del empleo público que intenta que eso no suceda, y a pesar de la catarata de planes sociales en la que casi la mitad de la población recibe algún tipo de asistencia, tenemos una línea de pobreza del 35,5%, lo cual es malo. Y es malo, y lo vamos a ver en la clase que viene, cuando veamos indicadores de pobreza, veamos indicadores de calidad de vida del resto del mundo y nos comparemos, ¿sí? Y nos comparemos con eso. Entonces, y veamos cómo estamos entre el concierto de las naciones, viendo indicadores de desarrollo, tanto en salud estamos bastante bien, en económico estamos bastante mal, y en socioeconómico que estamos bastante mal. Bueno, con esta capacidad que hemos aprendido hoy de calcular la pobreza y la indigencia, yo lo invito a que cada uno tome estas tablas, ¿sí?
Este video se va a subir en los próximos 2 o 3 días. Y jueguen con esta tabla, hagan el ejercicio para su casa, que va a ser muy provechoso. Les agradezco mucho la atención, la presencia. Nos vemos. No sé si el próximo jueves, o lo definimos por mensajito. Muchas gracias. Que tengan buenas noches.